Hola, bienvenidos. Soy Fernando Álvarez y me da mucho gusto poder saludarlos y que puedan acompañarnos hoy en nuestro canal en YouTube Santiago 515. Y en esta semana voy a compartirles un nuevo y breve mensaje titulado La bendición de mi papá. Bueno, pues hoy hablaremos un tema importante y considero que en nuestra actualidad se ha ido perdiendo ese valor o lo consideran innecesario. Y se trata de la bendición que un papá puede darle a sus hijas y a sus hijos. Por lo regular o comúnmente, siempre se considera con valor la bendición de una madre. Y sin duda que está bien. Claro que es muy valioso recibir la bendición de mamá. Pero no podemos dejar a un lado, ignorar o dejar de mencionar que la bendición, la instrucción, la presencia y la guianza de un padre siempre será importante, será valiosa y será necesaria en la vida de sus hijas y de sus hijos. El amor y la bendición de un padre se necesita. Es más, todos los que somos hijos necesitamos del abrazo, necesitamos del afecto, de la compañía, de las palabras de amor y de la bendición de nuestro Padre. Y miren, les comento esto ya que últimamente en este tiempo me ha tocado convivir con jóvenes y que han abierto su corazón para platicar conmigo. Y Dios me ha permitido poder escucharlos. Y no es casualidad o coincidencia lo que escuché decir en alguno de ellos. Y pongamos atención todos los que somos papás. Espiritualmente, esto es importante para la vida de nuestros hijos. La mayoría mencionó lo siguiente: de niña o de niño, por alguna circunstancia ajena a mí, mis papás se separaron, se divorciaron, y muchas veces en esa ausencia de mi padre me dijeron que mi papá no me quería, me dijeron que mi papá no quería saber de mí y me dijeron que mi papá prefería estar distante de mí. Y cada una de esas palabras que escuchaba constantemente me hicieron mucho daño y me lastimaron. En mi adolescencia fui creciendo con un resentimiento muy grande hacia mi papá. Tenía ese sentimiento de tristeza y a la vez de dolor, de coraje. Esas palabras que me hacían creer que mi papá no me quería se grabaron en mi niñez. Ahora que he crecido, de ser esa niña o de ser ese niño, hoy, siendo una persona adolescente, me he dado cuenta que las cosas no eran como me las hacían creer. Que esas palabras que se me fueron grabando no eran ciertas. Hoy, con mis propios ojos, con mis propios pensamientos o con mi propio criterio, me he dado el tiempo y la oportunidad de buscar a mi padre, de hablar con mi papá, de convivir con él. Y en ese tiempo y en este proceso, hoy más que nunca, sé que me ama. Sé que nunca dejó de amarme. Hoy sé que mi papá nunca dejó de orar por mi vida y que no dejó de orar para que se diera ese momento de volver a estar juntos. Y ahora entiendo y sé que siempre, siendo prudente, estuvo como el padre con el hijo pródigo, esperándolo con paciencia,
y con gran amor para volver a casa, para volver a sus brazos, como nos narra la Biblia en el libro de Lucas. Y bueno, quisiera que fuéramos directo a la palabra en este momento y que recordemos algunos versículos. Y que nuestro amado Dios y Padre nos hable en este tiempo. Y vamos al libro de Lucas en el capítulo 15, versículo 25. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. En la versión La Biblia de las Américas dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. En la versión Dios habla hoy. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y con besos. Qué interesante. Y miren, muchas veces cuando nos encontramos solos o en algún proceso difícil, es que muchas veces reaccionamos y nos damos cuenta del valor que tiene un padre en la vida de sus hijas, en la vida de sus hijos. Como dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nos pasamos la vida juzgando, criticando, señalando y culpando a nuestro padre. Y lo más fácil que podemos hacer como hijos es culparlo a él por todos nuestros problemas y por todas las cosas malas que suceden en nuestra vida. También me he dado cuenta que muchas hijas o muchos hijos, cuando llega el momento que pierden a su padre para toda la vida en esta tierra, se la pasan arrepintiéndose, se la pasan llorando, triste y amargamente porque no perdonaron a su padre, porque no le dieron la oportunidad de tener un nuevo tiempo y una nueva historia de papá e hija, de papá e hijo. Y creo que antes de juzgar, antes de señalar, antes de criticar, antes de decidir no perdonar, debemos darnos cuenta que somos seres humanos y que no estamos exentos de cometer errores. O peor aún, cometer los mismos errores que cometió nuestro propio padre. Y esto lo digo porque inmediatamente como hijos tomamos la postura muy digna de decir, yo no voy a cometer los mismos errores que cometió mi padre. Yo sí seré completamente diferente a él. Pero ¿qué creen? Algo pasa, algo sucede, y en el pasar del tiempo, muchos hijos, escuchen bien, en muchas ocasiones, ellos sin darse cuenta, vuelven a cometer esos errores que cometió su padre. Por eso creo que debemos darnos cuenta de algo muy importante, y eso es que en esta vida se vive solo una vez, y que solo vamos a tener una oportunidad en la vida para estar cerca de nuestro Padre e intentar una buena y sana relación, con amor, con respeto, o de plano seguir alejados de Él, llenos de resentimientos, juzgándolos, criticándolos y, como lo dije, lo peor, sin perdonar.
Las hijas y los hijos también debemos tomar la iniciativa de buscar a nuestro Padre. No solo es esperar de Él, no solo es sentarnos a esperar si nuestro Padre nos busca o reacciona para tener ese encuentro. Y les cuento brevemente la historia que me compartió una hija. Ella me cuenta que cuando era niña no la dejaban tener mucho acercamiento a su padre. Es más, en algunas ocasiones le hablaban mal de su papá. Y ella lo primero que hacía, defendía a su papá. Como dicen, lo defendía a capa y espada. Ella no permitía que hablaran mal de él. Ella no permitió que le contaminaran ese corazón de niña hablando en contra de su padre. En un momento me dijo, mi papá, fuera bueno o no lo fuera, tuviera o no tuviera defectos, era mi padre. Y solo con saber eso y que estaría conviviendo con mi papá a su lado algún día, ya fuera en mi adolescencia o de adulta, me motivaba a ser feliz, me motivaba a salir adelante y anhelaba que algún día él se llegara a sentir orgulloso de mí, por una razón, porque lo amaba con todo mi ser. Estuviera o no estuviera conmigo, sabía que él era mi papá. Les puedo decir que esa mujer es una mujer hoy en día que transmite amor, es una mujer muy bendecida, es una mujer con carácter, es una excelente esposa, es una excelente madre, una madre guerrera de sus hijos. Es una mujer que siempre tiene el deseo en su corazón de ayudar a otras personas y que siempre que recuerda a su papá, sus ojos brillan y lo recuerda con mucho amor. Antes de que su padre partiera de esta vida, Dios le permitió volver a estar junto a su papá, de tener un nuevo tiempo para poder convivir con él, de conocerlo un poco más, de platicar muchas dudas e inquietudes que ella tenía desde su niñez. En sí, tuvieron un reencuentro de papá e hija. Ella recibió el amor y la bendición de su papá. Pero bueno, sigamos con la palabra. En el libro de Lucas 15:22 nos dice la escritura, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. En la Biblia de las Américas. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Lucas 15:22, Dios habla hoy. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Este hijo estaba recibiendo la cobertura de su padre. Ese anillo era el sello, era la identidad de hijo. Las sandalias con las cuales iba él poder caminar nuevamente, caminando firme, porque estaba nuevamente con su padre. Un padre que vuelve a tener a sus hijas o a sus hijos en sus brazos. Ambos serán bendecidos con amor, con alegría. El padre que bendice a sus hijas, el padre que bendice a sus hijos, puede estar confiado en Dios, en que siempre existirá la promesa de que ellos alcancen las herencias de ser bendecidas, de ser bendecidos. El rey David lo hizo con su hijo Salomón.
David hablaba con Dios y dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, 19, dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Pero miren qué interesante lo que dice el versículo 23. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David y tuvo éxito en todo y todo Israel lo obedeció. Qué interesante lo que nos narra el versículo 23. Recibió la herencia de su padre. Él llega al trono como rey. Y dice la palabra que tuvo éxito en todo y que todo el pueblo de Israel lo obedeció. Si se dan cuenta, Salomón experimentó el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo 3. En la versión traducción lenguaje actual nos dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Si eres papá, hoy te invito a que empieces a orar y a bendecir la vida de tus hijas, la vida de tus hijos. No sé cuál sea tu situación que hoy puedas estar viviendo con tus hijos, pero Dios sí lo sabe. Él tiene sus tiempos y son perfectos. Él todo lo tiene bajo control. Así que confía en Dios. Si tus hijas, si tus hijos hoy no están contigo, no están cerca de ti, no tienes comunicación con ellos. Es más, puede ser que no les interesa o no les importa recibir tus bendiciones. No te preocupes. No te preocupes. Tú como padre, bendícelos. Espiritualmente estarás haciendo algo muy bueno y muy grande para la vida de ellos. La bendición del Padre siempre será importante y será necesaria en la vida de sus hijos. No te canses de orar por ellos. Dios escucha y responde la oración de un padre. Y estoy seguro que Dios guardará, que Dios protegerá y que Dios bendecirá la vida de tus hijas, la vida de tus hijos. Así que bendícelos en todo momento. Y yo como hijo, en este momento, bendigo una vez más la vida de mi papá. Y le doy gracias por todas las bendiciones que Él ha declarado sobre mi vida. También le doy gracias a mi Padre Celestial por la bendición que me ha dado de permitirme contar con el amor y con la bendición de mi papá. Y si les parece bien, vamos a bendecir en este momento la vida de nuestras hijas, la vida de nuestros hijos. Así que si puedes, repite conmigo, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo
la vida de mis hijas, bendigo la vida de mis hijos. Declaro en el nombre de Jesús que Él envía ángeles celestiales y acampan a tu alrededor, hija, hijo. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada del enemigo prosperará contra tu vida. Te bendigo, hija. Te bendigo, hijo. Bendigo tu alma. Bendigo tu espíritu. Bendigo tu mente y bendigo tu corazón. Y si hubiera algún vacío en tu interior, hoy es lleno por el amor de tu Padre Celestial y por el amor de tu papá. Bendigo tu caminar, bendigo tu entrada y bendigo tu salida en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias por su valioso tiempo para recibir este mensaje. Mi deseo y mi oración es que la bendición y la mano poderosa de nuestro Padre Celestial esté en tu vida y en la de tu hermosa y amada familia. Si Dios lo permite, nos vemos pronto en un nuevo mensaje. Recuerda, bendice la vida de tus hijas, bendice la vida de tus hijos en todo momento. Dios te va a responder pronto. Solo confía en Él y no desvíes por nada tu mirada de Él. Que Dios te bendiga.